Buenas noches, estimado doctor Carlos Eduardo Chica. El día de hoy en nuestra presentación hablaremos acerca del contrato, sus nociones generales, el acto jurídico y las diferencias con la convención, la obligación y la ley. También hablaremos acerca de las características y los elementos del contrato y los principios fundamentales de los contratos. Además, también explicaremos acerca de la interpretación que se tiene en cuanto a los contratos y los sistemas y reglas de la interpretación. Pues bien, al hablar del contrato en cuanto a sus nociones generales en el derecho civil, el contrato es una de las principales fuentes de obligaciones, según el artículo 1454 del Código Civil. El contrato es un acto por el cual una parte se obliga tanto a dar, hacer o no hacer algo. Esto implica la creación de obligaciones recíprocas entre los participantes, denominados partes o contratantes. El contrato en sí es fundamental para la vida cotidiana, ya que regula múltiples relaciones, tanto sociales como económicas, desde la compraventa al arrendamiento y hasta la prestación de servicios. Este acuerdo se basa en la autonomía de la voluntad, permitiendo así que las partes estén libremente en el contenido de su compromiso dentro del marco legal y respetando la moral y el orden público. Un ejemplo claro puede ser un contrato de compra-venta, donde se compre un automóvil. En este caso, el vendedor se compromete a entregar el vehículo y el comprador a pagar el precio que se ha llegado a pactar. Hablando entonces del acto jurídico y sus diferencias con la convención, la obligación y la ley, en sí el acto jurídico es toda manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para que exista un acto jurídico debe intervenir la voluntad humana. Con ello llegamos a que la finalidad es producir efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento. Diferente a lo que es la convención, es el acuerdo en sí de voluntades que produce efectos jurídicos, los cuales pueden ser la creación, modificación o extinción de las obligaciones, las de dar, las de hacer o las de no hacer algo. Todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Por ejemplo, una dación en pago es una convención porque extingue una obligación ya existente. Entonces, al hablar de contrato es un típico específico de convención cuyo efecto central es crear obligaciones nuevas ya entre las partes. Y ahora en cuanto a la obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona, en este caso un deudor, eh, queda a favor de otra, en este caso del acreedor, de dar, de hacer o no hacer algo. Y en cuanto a la ley, son todas estas normas dictadas por el Estado que imponen deberes y confieren derechos que dependen de la voluntad de los particulares. Los individuos deben acatar la ley aunque hayan participado en la creación de las mismas. Un ejemplo claro es la celebración de una compraventa, en este caso ya de un contrato que genera obligaciones recíprocas para las partes. En cambio, la ley determina que las partes deben registrar la transferencia independientemente de su voluntad, la transferencia de que el vehículo cambia de nombre, por así decirlo. Ahora bien, hablando de las características y los elementos del contrato. Al hablar de esto, hacemos referencia a que los contratos presentan características esenciales, uno de ellos como la bilateralidad, que crean obligaciones para ambas partes. La consensualidad se perfecciona con el acuerdo de las voluntades, salvo que la ley exija la formalidad especial y o fuerza obligatoria. Lo pactado obliga como la ley entre las partes a elementos esenciales del contrato según el Código Civil. Y la doctrina, para que un contrato sea válido, debe reunir ciertos elementos fundamentales. Por ejemplo, con el consentimiento, que es este acuerdo libre y voluntario, esta intención entre las partes, y es decir, que la voluntad debe estar exenta de vicios como el error, como la fuerza o el dolo, y esto lo podemos encontrar ya especificado en el artículo 1467 del Código Civil. Otro aspecto importante dentro de los elementos esenciales del contrato es la capacidad. Es esta aptitud legal de las partes para obligarse válidamente.
Esto lo podemos encontrar en el artículo 1462 del Código Civil. Otro elemento es el objeto lícito y determinado. La prestación debe ser posible, lícita y estar suficientemente determinada, a lo menos en cuanto a su género. Y la causa lícita, el motivo que induce a las partes a contratar debe ser lícito y real. Esto está determinado en el artículo 1483 del Código Civil. En cuanto a la forma, cuando corresponde, ciertos contratos necesitan formalidades ya especiales, como las solemnes, que requieren escritura pública para bienes raíces. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1459 del Código Civil. Entonces, el Código Civil también hace la diferencia entre elementos de la esencia, sin los cuales los contratos no producen efectos o degenera en otro contrato. En sí, puede ser lo de la naturaleza, que presumen en el contrato si nos excluyen, y accidentales, que son los incorporados por la voluntad expresa de las partes. El ejemplo de esto es, si un menor de edad intenta vender una casa, el contrato es nulo por falta de la capacidad al ser un menor de edad, y si el objetivo es ilícito, por ejemplo, la venta de algo prohibido, el contrato es inválido. A continuación, mi compañera. Bien, bueno, continuando con la intervención de mi compañera, tenemos ahora respecto de los principios fundamentales de los contratos. En este caso, estos contratos se rigen por una serie de principios fundamentales que garantizan la justicia, la equidad y la certeza jurídica en cuanto a las relaciones jurídicas privadas. Entre los principios que mayoritariamente los regulan, tenemos la autonomía de la voluntad. En este principio, las partes contratantes gozan de la facultad de fijar de forma libre el contenido que existirán en sus acuerdos, siempre y cuando estos no contravengan a las leyes, la moral o el orden público. Respecto a esto, el artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano menciona que el contrato es ley para las partes, por lo cual se implica que el acuerdo celebrado es obligatorio y debe ser respetado tal cual como fue pactado. También tenemos el principio de buena fe, que en este caso es esencial en todo contrato, debido a que no solamente en su celebración, sino también mediante la ejecución y la interpretación de este. Por ejemplo, en el artículo 1562 del Código Civil se señala que los contratos deberán de ejecutarse de buena fe y por consiguiente estos obligan no solo a lo que en ellos se expresan, sino también a las cosas que se emanan precisamente por la naturaleza de la obligación que se contiene o que por la ley pertenezcan a ella. Un tercer principio en este caso es la fuerza obligatoria em, la fuerza obligatoria, que en este caso significa que lo pactado llega a obligar a las partes al igual que la ley. En otras palabras, los contratos válidamente celebrados deberán de cumplirse tal cual. Referente a esto, en la doctrina que usted nos ha pedido, lo señala Ricardo Lorenzetti. El contrato representa una fuente voluntaria de las obligaciones con idéntico valor al mandato legal. En cuanto a la relatividad, los efectos del contrato solamente van a alcanzar a quienes lo han celebrado, a menos que mediante la ley o por la naturaleza del mismo se lleguen a producir efectos hacia terceros. Y por último, tenemos el principio de la prohibición del abuso del derecho y el principio de equidad. En este caso, ninguna de las partes puede servirse del contrato para poder ocasionar un daño a otra, ni para aprovecharse en perjuicio del otro contratante. De esta forma se le interpreta en la doctrina y se acoge a recibir una obligación de actuar conforme a la buena fe. Un ejemplo para explicar esos principios es si dos personas celebran un contrato de compra-venta, ambos se encuentran obligados a cumplir exactamente lo que se ha pactado. La persona A deberá de entregar lo vendido y la persona B pagar el precio en las condiciones que han sido acordadas. No se podrán ignorar o modificar de manera unilateral el contrato, ni tampoco actuar en contra de lo que han pactado simplemente por el hecho de que la ley les pueda dar esta libertad, ya que ambos vinculantes han tenido el compromiso asumido. Bien, ahora continuando respecto de la interpretación de los contratos. En este caso, tenemos que el interpretar un contrato llega a significar determinar cuál es la verdadera interpretación que ambas partes le podrán dar y el cómo se deben de entender las cláusulas contractuales presentes. En este caso, la interpretación resulta de manera fundamental cuando existen ambigüedades
o ciertas contradicciones dentro de lo estipulado en un contrato. En este caso, dentro de nuestro Código Civil, desde el artículo 1565 al 1582, se establecen las reglas sobre la interpretación de este. Estas son dadas tanto para los contratos como para las disposiciones testamentarias. En fin, la finalidad de la interpretación contractual es poder asegurar que el contrato produzca ciertos efectos que correspondan a la voluntad legítima de las partes. De esta forma, van a promover la justicia y la equidad dentro de la ejecución del mismo acuerdo. En cuanto a la doctrina, Cabanallas en su diccionario jurídico menciona que el interpretar un contrato es la acción de investigar y fijar cierto sentido a las disposiciones del mismo, buscando de esta forma siempre respetar la voluntad real de quienes lo han otorgado. Un ejemplo respecto a la interacción es que si dentro de un contrato no se especifica un plazo claro para la entrega de un bien, el juez o las partes van a poder recurrir a ciertas circunstancias del caso, como por ejemplo las conversaciones previas o la finalidad del contrato, para de esta manera buscar una solución para aclarar el verdadero sentido respecto a la obligación. Ahora, en cuanto al sistema y las reglas de interpretación, en este caso, dentro del Código Civil ecuatoriano se contemplan dos sistemas de interpretación. El primero de estos es el sistema subjetivo. En este se busca determinar la verdad de la intención de las partes, aunque ésta no se encuentre de tal forma expresada claramente en palabras. Para esto, el artículo 1576 dispone que lo que claramente aparece en las palabras del contrato debe preferirse a lo que no aparece, pero en este caso deben de indagarse cuál es la verdadera intención de los propios contratantes. Por otra parte, también tenemos el sistema subjetivo. Este menciona que se le da prioridad al texto literal del contrato cuando es que las palabras no son claras y no dan lugar a dudas. Si la redacción en este caso llega a ser precisa y no se advierte ningún otro tipo de intención, se deberá de aplicar el sentido literal. Respecto a las reglas de la interpretación, como mencioné, van desde el artículo 1576 hasta el 1582. Entre estas se encuentra que la intención va a prevalecer sobre el sentido literal si es que no existe lugar de alguna duda. En otra, los términos generales se van a aplicar solo a la materia contratada. También se menciona que deberá de preferirse la interpretación que produzca efecto sobre la que no lo produce. En cuanto a las cláusulas de de los contratos, estas deberán de ser interpretadas unas por otras, dándose a cada una el sentido que resulte del conjunto propio. También el contrato, si es que éste llega a tener alguna oscuridad en cuanto a la interpretación, esta deberá darse conforme a la costumbre del país en materia contractual. Y en caso de que existan ciertas dudas, se interpretará contra quien redactó o introdujo la cláusula dudosa, siendo esto a favor del deudor si es que ambas partes colaboraron en su redacción. Por ejemplo, si una cláusula llega a considerarse ambigua respecto a los plazos del pago, el intérprete deberá de preferir la interpretación que llegue a favorecer o hacer posible la ejecución del contrato, priorizando así la intención común que tenían ambas partes al momento de celebrar el acuerdo. Listo, con esto finalizamos la intervención de ambas respecto de las nociones de los contratos dentro del Ecuador. Muchísimas gracias.